Dios nos bendiga y nos guarde. Hoy lunes 19 de agosto. Lección número 8, instruyendo a los discípulos, parte 2. Para memorizar. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Te alabamos, Señor, porque Satanás nos tenía presos y estábamos a la venta. Y Cristo vino y nos compró con su vida, muriendo en el Calvario, para rescatarnos de las ergástulas del enemigo. Que valoremos eso, sirviéndote desinteresadamente, con un corazón limpiado por esa sangre vertida en el Calvario. La oración la ofrecemos a través del Cristo crucificado, pero también el Cristo glorificado y próximo a venir. Amén. Para hoy, lunes, Jesús y los niños. Leemos en el capítulo 10, comenzando en el versículo 13, lo siguiente. Y le presentaban los niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Si había dos personas que eran rechazadas, eran las mujeres y los niños antiguamente. Es más, un niño nacía con deformidades y lo dejaban al abandono para que muriera. Y las niñas las abandonaban y las tomaban otros y las vendían como esclavas. Esa era la sociedad segregada en los días de Jesús. Déjeme decir, los niños son mejores que los adultos. Y quiero dirigirme a las madres. En los primeros 4 años de un niño se forman el carácter. Y a los 7 años nos dice hacia dónde el niño quiere ir. Es decir, entre los 4 y 7 años son los años más importantes para la formación de un niño. Y los padres deben de sentarse con sus niños, porque la sociedad que tenemos hoy es producto del descuido de los padres en la sociedad. A los hijos le dan todo lo que piden, todo lo que quieren. No, a los niños hay que enseñarles disciplina en el gasto, disciplina en el ahorro, disciplina en las palabras, disciplina en la comida y en la bebida, de tal manera que ese niño crezca adaptado, crezca preparado para una sociedad compleja. Los únicos amigos de los niños son los padres. Y los discípulos en los días de Cristo no le daban importancia a los niños. Y Jesús sí. Porque es más importante educar a un niño que educar a un adulto o anciano que tiene todas sus malas costumbres enraizadas. Entonces el niño, su mente es frágil, susceptible. Trate de moldearlo como Dios quiere con la palabra de Dios. Dice aquí, Jesús viéndolo se enojó. Una mejor traducción, se disgustó o no es la palabra enojar, la palabra es entristecer. Jesús se entristeció, se indignó, es una mejor traducción.
Jesús se indignó, no que Jesús se llenó de ira, no, Jesús se indignó y les dijo a quienes, a los discípulos, dejad a los niños venir a mí y no se los estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué Jesús dijo eso? Jesús dijo eso porque la mente de un niño es una mente frágil. Los niños obedecen. Y la palabra niños que menciona aquí Marcos debe traducirse como niñitos. Los niñitos no han aprendido de los pecados de la duda. El niño cree, confía, por eso que te lo roban, porque creen en el extraño que es su amigo. El niñito no se revela. El adolescente sí, el niñito no se revela, es obediente y va con su padre o con su madre al sitio que los padres escogen, sin protestar, sin protestar. Y nos dice, de cierto os digo, que el que no recibiere el reino de Dios como un niñito, no entrará en él. ¿Por qué el reino de los cielos no es de niños, no de niñitos? ¿Por qué? Porque en el pensamiento de Jesús, niñito es todo aquel que obedece a sus padres sin preguntar, sin cuestionar. Niñito es todo aquel que se deja guiar por sus padres sin dudar. Eso es ser niño. Dios es nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, debemos de tener toda la confianza de lo que Él está haciendo con nosotros. Bueno, me detengo en esto ahora, un paréntesis. Oiga, cuando usted fue a Cristo y le entregó su vida a Cristo, oiga bien, cuando usted le entregó su vida a Cristo, ¿qué ha pasado con su vida? Ya no es suya. ¿Quién la va a dirigir? Cristo, que es tu papá. Entonces, todo lo que Cristo dice que haga en la Biblia, hágalo. Pero ¿qué va? Comenzamos a ponerle defecto a la Biblia o a cuestionar o a decir eso fue para aquel tiempo, ahora no se aplica. La Biblia, los principios morales son intransitables, son para siempre. No se negocian. El no matarás en los días de Moisés es el mismo no matarás en este tiempo, siglo XXI. Los principios bíblicos no se negocian. Entonces, cuando usted entregó su vida a Cristo y le vienen problemas sin usted buscarlos, ore, porque el propósito de los problemas es acercarnos más a Dios y Él lo permite con ese propósito. Pero si tú comienzas a maldecir y a enojarte y a protestar, deja que Dios te siga guiando, que sabe lo que está haciendo. Él ve en ti que hay aristas que hay que pulir. Entonces, para eso es. ¿Sabe cómo le llamaban al que instruía al niño antiguamente? Pedagogo, del griego pedagogo. ¿Qué es un pedagogo? Es aquel, en los días de Cristo, que tomaba al niño y lo instruía hasta que creciera y alcanzara la madurez de edad. Ya él estaba instruido para enfrentar la sociedad con sus desafíos. Pues el propósito de Dios con sus hijos, que son niñitos, aunque tengan 50 años, son niñitos. Es que niñitos en el conocimiento de lo que es la palabra de Dios y la vida. Pues esas personas llamadas niñitos o niñitas son personas que Dios las quiere preparar para el reino de los cielos. Porque el cielo es un lugar preparado para personas preparadas. Y cuando digo preparadas, no me refiero con disciplina escolástica o disciplina académica. No me refiero a eso. Me refiero preparada en
la obediencia a los 10 mandamientos de forma natural. Y eso se consigue con la total dependencia de lo que papá dice, en este caso Dios, el Padre nuestro que está en los cielos. Por eso es que Jesús dice que los niñitos son los que no reciben el reino de Dios como un niñito. O sea, renuncia a lo que tú eres para que yo te prepare, para que yo te capacite, para que yo te instruya en cómo se vive en el cielo, aquí en la tierra. No van a entrar los que no son como niños, es decir, los que no se dejan guiar por Dios, no van a entrar. ¿Sabe cómo dice, cómo le dijo el pueblo de Dios? A través de Jeremías. Jeremías le dice, paraos en los caminos, paraos en los caminos, y preguntad cuál es la voluntad de Dios y andad en él. Cada vez que dijo el pueblo, no iremos. Cuando tú te resistes a obedecer lo que la Biblia dice, tú no eres niño. Niño es todo aquel que recibe la palabra de Dios y la obedece. Ese es el niño, el niñito en la Biblia. Por eso Jesús los toma en sus brazos. Dios los abraza a los niños de la iglesia que obedecen. Y termina diciendo, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Dios bendice a los obedientes. No importa que tú pertenezcas a la iglesia verdadera, que tú seas pastor de iglesia, si tú no obedeces, no vas a entrar al reino de Dios, porque el reino de Dios es para los que le obedecen. ¿Cómo es que dice el apóstol Pablo? ¿Y cómo es que dice también Lucas? Lucas en Hecho dice que Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. El Espíritu Santo lo da Dios a los que le obedecen. La obediencia no es una virtud, porque usted puede obedecer para que no lo castiguen. Pero cuando usted ama, lo más natural es obedecer por amor a quien ama. No todos los que obedecen van a ser salvos, sino los que obedecen por amor. Así como el niño obedece a su papá o a su mamá por amor a ellos, todos aquellos que obedecen la palabra de Dios son como niños. Y los niños pasan de leche a comida sólida. Y esa comida sólida le llama a Dios perfección. Porque perfectos son todos aquellos que obedecen y crecen obedeciendo la palabra de Dios. Por ejemplo, para mí no es tentación el alcohol, no me gustó. Para mí no es tentación la droga porque nunca la usé. Para mí tentación no es fumar porque nunca me gustó. Pero para mí tentación es otra cosa. ¿Por qué? Porque yo fui creciendo y creciendo en la obediencia. Y las cosas que yo antes amaba, ahora las odio. Y ese es el propósito de Dios con los niñitos. Educarlos para que puedan decir no a los vicios y sí a las virtudes. Oiga, si usted no es niñito, es decir, una persona que se deje guiar por Dios y obedecer, tú ni yo entraremos en el reino de los cielos con esa condición. Tenemos que nacer de nuevo. Dios poner en nuestras vidas el querer como el hacer por su buena voluntad. Se nos fue el tiempo, hermanos. Para mañana martes, una mejor inversión. Suscríbase
a este canal de YouTube, Ramón Romero. Dele click a la campanita. Gracias. Bendiciones a todos.